continuamos aquí en directo a la Sierra en Canal Sierra de Cádiz, miércoles 28 de octubre, y con esta andadura de nuestro programa diario y en pleno directo, pues bueno, contando pues toda la información que acontece a nuestra comarca. Y ayer, pues si antes estuvimos en la rueda de prensa del Partido Popular, ayer también por la tarde hubo otra rueda de prensa en Arcos de la Frontera, pero en este caso del Partido Ciudadanos en su sede oficial, y en el que intervinieron varios representantes del partido. Empieza a hablar el portavoz de Ciudadanos en Arcos de la Frontera, Juan Antonio Sánchez. Bueno, en primer lugar, por supuesto, como siempre, saludar a todo el que nos esté viendo, nos esté oyendo, dar las gracias a los medios. Y en esta ocasión, igual que como siempre, después de un pleno ordinario, pues nos gusta venir aquí y dar a conocer a los ciudadanos nuestra valoración con respecto al pleno y explicar un poco también cuál ha sido nuestro posicionamiento. Nosotros nos vamos a centrar en aquellos puntos que entendemos de mayor importancia o de interés para los ciudadanos y también para lo que es el grupo de ciudadanos de Arcos de la Frontera. Yo, por mi parte, que fue el punto que traté, pues voy a hacer referencia a un punto que entiendo de mayor relevancia y además también fue el que mayor polémica creó, que es precisamente la dación de la liquidación contable del año 2020. Una liquidación que, como ya sabemos, pues dio lugar o presenta, mejor dicho, unos resultados positivos, pero unos resultados positivos desde que este grupo pues pusimos en duda. Los pusimos en duda porque, aunque podíamos considerar que la contabilización de las operaciones que se llevan a cabo en este documento pues atiende y cumple lo que determina la forma jurídica, pero que, sin embargo, al obviar una realidad económica que viene sufriendo nuestro pueblo desde hace mucho tiempo, que adultera los resultados de estas operaciones contables, como es el hecho de que tenemos unos presupuestos prorrogados desde hace 7 años, pues lo que provoca es que estos resultados, como he dicho, estos resultados positivos, pues no representen realmente una imagen fiel de la situación económica que tiene nuestro ayuntamiento. Ya os adelanto que si en el año 2020 se fueran realizados unos presupuestos actualizados, no nos cabe la menor duda que los resultados que se desprende actualmente o en estos momentos de esta liquidación contable no serían los mismos. No solamente eso, sino que con toda seguridad serían negativos. Y es por esto, por lo que desde este grupo queremos decir que es que el gobierno local pues viene prorrogando estos presupuestos durante 7 años, viene recurriendo constantemente al levantamiento de reparos, viene adheriéndose a todos los fondos de ordenación que pide, no porque estén obligados, no porque no tengan otra alternativa, no porque busquen el beneficio del pueblo de Arcos, sino simplemente porque todo esto a ellos le permiten crear un contexto contable que generan una serie de resultados que, aunque positivos, no reflejan la imagen fiel de la situación de nuestro pueblo, pero que, sin embargo, a ellos le permiten justificar y sustentar su discurso político, su discurso electoral engañoso que les sirvió en las últimas elecciones. Esto que acabo de decir los quiero, por supuesto, explicar a continuación, justificar a continuación. Y para ello, de todos los valores que aquí se calculan, yo me quisiera centrar en uno de ellos, que es importante, como es el principio de estabilidad presupuestaria. Para que los ciudadanos me entiendan, este principio pues viene a valorar la capacidad que tiene el ayuntamiento de hacer frente a los gastos ordinarios, es decir, aquellos gastos que derivan de prestar los servicios básicos, basura, a lo mejor la luz de los edificios públicos, limpieza de calles, etcétera, etcétera, con ingresos propios, es decir, los ingresos que derivan de impuestos directos, tasas, precios, etcétera, sin tener que recurrir, por lo tanto, a una financiación procedente de banco. Esto, en términos domésticos, para que nos entendamos, es como si una familia pues capaz de hacer frente a sus gastos cotidianos, mensuales, como puede ser el alquiler de la casa, la comida, la ropa, etcétera, etcétera, con sus ingresos corrientes, con las nóminas, o bueno, puede ser que tengan una casa y obtengan un alquiler y que no tengan que estar recurriendo a pedir un préstamo en el banco. Pues bien, este principio, como ya sabéis, ya se encargaron de venderlo, pues tiene un superávit, ¿no? Presenta un superávit de 3,4 millones de euros, que ya adelanto que entendemos que no es real, no refleja la situación real de la economía de nuestro ayuntamiento. Y esto es algo que quiero explicar y espero que los ciudadanos me entiendan, pues explicando un poco cómo se calcula este principio. A grosso modo, como he dicho antes,
supone a los ingresos que tiene el ayuntamiento en el año 2020 había que haberle restado los gastos, ¿vale? Pero aquí en el gasto es donde está, digamos, en cierta manera el truco. Y además, ingresos y gastos presupuestarios de los capítulos 1 al 7. Pues bien, yo para explicar cómo se calculó en el año 2020 este principio, con unos presupuestos prorrogados durante 7 años, me quiero servir un poco de lo que es este cuadro, ¿vale? Aquí tenemos que para calcular lo que es la estabilidad presupuestaria, a los derechos reconocidos, es decir, a lo que ha ingresado el ayuntamiento en el año 2020, 30 millones de euros, ¿vale? Según la ley establece que lo que hay que hacer es restarle las obligaciones reconocidas. Pero, ojo con este dato. Según ello no, lo que desprende unos presupuestos prorrogados de obligaciones reconocidas en el año 2020 eran 24 millones de euros. He dicho ojo, ¿por qué? Porque esto no es lo que se gastó el ayuntamiento, cuidado, esto es lo que se gastó y pudo reconocer presupuestariamente. Pero el ayuntamiento se gastó mucho más dinero. ¿A través de qué utilizó? ¿Qué herramientas? Los levantamientos de reparos. A ellos le permiten gastar sin reconocerlo presupuestariamente. ¿Cuánto fue? 6 millones de euros, lo que se gastó de más y que no reconocieron presupuestariamente. ¿Por qué aquí el límite está en 24 millones de euros? Porque es los créditos iniciales que tienen los presupuestos que vienen prorrogando desde hace 7 años y que, como podéis comprobar, para nada refleja la situación actual de gastos de nuestro ayuntamiento. Como podéis ver, a 30 millones, el resto 24, superávit de 6 millones de euros. Le hacemos un ajuste que hay que hacer, aquellos ingresos que se prevían obtener, que no se obtuvieron, los gastos pendientes de aplicación, que son 2,3 millones de euros, nos queda un superávit de 3,6 millones de euros. Esto he dicho en un contexto de unos presupuestos prorrogados. ¿Qué hubiera ocurrido en el año 2020 si hubiera habido un milagro y el equipo de gobierno hubiera cumplido su promesa de actualizar los presupuestos? Hubiera ocurrido lo siguiente. En ingresos, derechos reconocidos presupuestariamente, hubiéramos obtenido los 30 millones de euros. Los ingresos son los que son. Sin embargo, en obligaciones reconocidas, en esta ocasión, sin ningún tipo de lugar a duda, hubieran ascendido a 30 millones de euros. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento, el equipo de gobierno, tendría que haber reconocido presupuestariamente todos aquellos gastos que ahora, con estos presupuestos prorrogados, no está reconociendo dentro del presupuesto. ¿De acuerdo? Y además, pongo 30 millones de euros porque el principio de estabilidad presupuestaria establece que no podemos presupuestar más gastos de lo que presupuestamos como ingreso. Ahora hacemos la resta, ¿qué obtenemos? 0 de superávit. Le aplicamos el ajuste, ¿qué obtenemos? Menos 2,3 millones de euros de déficit. Esto es un ejemplo de cómo el hecho de que el Arco de la Frontera tenga o venga prorrogando los presupuestos durante 7 años, no Arco de la Frontera, perdón, el actual equipo de gobierno, pues a ellos le permiten tener este contexto contable que le permiten obtener estos resultados que utilizan para beneficio propio y además para engañar a los ciudadanos de Arco de la Frontera. Esto también se podía aplicar a otros principios, por ejemplo el remanente de tesorería, pero por cuestión de tiempo yo creo que con este ejemplo está todo debidamente demostrado, pues lo vamos a dejar aquí. Por mi parte nada más que decir, muchas gracias. Bien, buenas tardes, reiterar las gracias por la atención que nos prestáis semana a semana. Vamos a continuar explicando un poco lo que fue el pleno. No voy a proceder a hacer mención a todos los puntos que se trataron porque últimamente estamos realizando unos plenos que consideramos excesivamente extensos, tanto hace que llevamos 2 meses ya arrastrando puntos de un pleno para otro, pero me voy a limitar a lo que creo que son los puntos más importantes. En primer lugar, hay que decir que se aprobaron por unanimidad un par de proyectos de actuación. Uno fue la aprobación del convenio con Sibeco para el Pinar de la Plata y otro fue una actuación en la empresa de Alcobal en Gedulas. También un punto que me gustaría destacar, que es la suscripción al convenio entre la Consejería de Salud y Familia y el Ayuntamiento
para una encomienda, un encargo que le hace el Ayuntamiento de Arcos a dicha consejería para que se encargue de tramitar los expedientes sancionadores en materia de salud pública. Hay que tener en cuenta que la ciudad de Arcos de la Frontera no posee ni los medios técnicos ni humanos para realizarlo, y se le hace este encargo a la consejería para que se lleven adelante. Aparte de esto, y algún otro punto más, unas adhesiones a una declaración de la defensa del cielo nocturno y una moción del Grupo Socialista. Me voy a parar especialmente en dos mociones que llevaba este grupo al Pleno. Una, que fue la moción a la adhesión al Registro Andaluz de Prestaciones, que es una iniciativa de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Nuestro partido, en su afán de mejorar en la gestión y la transparencia de la Administración, ha creado esta herramienta para la mejora en la gestión y transparencia de los recursos del sistema público de servicios sociales. Bueno, ¿en qué consiste este registro andaluz de prestaciones? Pues es un registro donde se contienen todas las prestaciones de carácter económico previstas en el catálogo del sistema público de servicios sociales, ya sea otorgadas por entidades públicas o privadas o subvencionadas mediante fondos públicos. La finalidad de este registro es poner en común todas estas prestaciones y ayudas otorgadas por la Consejería de Servicios Sociales Comunitarios y otras entidades para permitir una mejor gestión de los recursos y una respuesta más ágil a las personas que acuden a estos servicios sociales. También evitamos duplicidad de las solicitudes de prestaciones, falta de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, es coordinar todos los registros en uno para que la fluidez sea mucho mayor y mucho más eficaz. Esta moción se aprobó por unanimidad, no hubo ningún tipo de problema, se expuso, entendieron los demás grupos que era razonable aprobarla, desde aquí se lo agradecemos y evidentemente nos congratulamos por ello. La segunda moción fue una moción de rechazo de la subida de las cuotas de autónomos para el Gobierno Central. Pedíamos que se instara al Gobierno Central precisamente a que no acometiera esta subida de las cuotas de autónomos. Ciudadanos, como se sabe, siempre ha estado al lado de las políticas de fomento de empleo, y las mayorías del empleo en España lo crean lo que son las pymes, que a fin de cuentas son la inmensa mayoría de las empresas en España, pymes y autónomos. Las políticas de empleo se pueden fomentar de muchas maneras, pero no sometiendo a más cargas económicas precisamente a aquel sector que crea empleo y que todavía no se ha recuperado completamente de las pérdidas desastrosas que ha conllevado la crisis sanitaria que todavía estamos atravesando. No solamente se le suben las cuotas, también se le suben los tipos sobre los que se cotizan en dichas cuotas, y a esta subida pues se suman también, evidentemente, aunque no iban en la moción, el precio de la luz, que está siendo escandaloso, los combustibles, para qué vamos a hablar, y el estudio de los futuros pagos de lo que es la autovía, que ahora mismo, una autovía no se paga y se está implantando o se quiere implantar un pago. A fin de cuentas, un impuesto más que pagamos los de siempre, las clases medias, y por mucho que diga este Gobierno, lo único que hace siempre es subirle los impuestos a los mismos. Esta moción que nosotros pedimos al Gobierno que no tenga en cuenta que no acometa esta subida de las cuotas. Tuvo bastante reticencia al principio por ser aprobada. Nosotros, en un esfuerzo de comprensión y de querer sacar unánimemente la moción hacia adelante, después de escuchar a los diferentes grupos, accedimos a modificar el texto. Finalmente, creo yo que acto extremo por sacar la moción adelante, e incluso eliminamos la exposición de motivos de la moción y nos quedamos solamente con los acuerdos. Incluso los acuerdos suprimimos, eran 3 puntos los acuerdos, suprimimos uno de los puntos para poder llegar al mayor consenso posible. Pues salió adelante, pero sí tengo que decir que sentimos cierta desazón, cierta decepción, cierto malestar, porque aunque obtuvimos el voto positivo del resto de los grupos de la oposición, sí que el Partido Socialista volvió a abstenerse en una moción que estaba hecha ad hoc, prácticamente se negoció en el momento. Podían haber dado el voto positivo y, sin embargo, una vez más, como han repetido, como han hecho en otras ocasiones, no sé, ellos tendrán sus motivaciones internas, pero no se terminan de decidir de dar un voto positivo a algo que se reconoció en su momento que
era bueno para todos. En fin, nosotros nos quedamos con la parte positiva, que la moción salió adelante, y esperamos evidentemente que se nos excuse por el bien no solamente de los autónomos, sino de todos los españoles. Pues ahí quedan las declaraciones tanto de Juan Antonio Sánchez como Isaac Gil, portavoces del partido de Ciudadanos en Arcos de la Frontera, en esa rueda de prensa celebrada ayer por la tarde, y que bueno, pues que viene un poco a simplificar algunas cuestiones que se hicieron en el pleno, la Junta de Gobierno del Pleno Local en Arcos de la Frontera el pasado lunes, y que bueno, pues algunas reivindicaciones también y algunas críticas al equipo de gobierno por parte de Ciudadanos en Arcos de la Frontera. Y vamos a continuar con más cosas que contar. Tenemos, bueno, pues poco que contar, pero hay que seguir hablando un poco del COVID, de la Sierra de Cádiz. Ayer la verdad que tuvimos muy buenas noticias porque no hubo ningún positivo en nuestra comarca. Seguimos con una tasa bastante baja, de 18,2, la tasa de incidencia ahora mismo en cuanto al COVID se refiere. Como digo, ningún positivo ayer. Sí que es verdad que días anteriores hubo algún que otro positivo de más, que no estábamos muy acostumbrados, pero esperemos que la tónica de ayer, de que no haya positivos, sea la que siga con el paso de los días y llegue un momento en el que apenas haya COVID. La verdad que sería algo genial y que no significaría otra cosa que bueno, que ya hemos vuelto a esa normalidad tan deseada, y que cada vez estamos más cerca porque lo estamos viviendo con el paso de los días. Como adelantamos ayer, y lo volvemos a repetir hoy porque creemos que es algo bastante significativo e importante, desde el Ministerio de Sanidad también hablaron sobre una de las vacunas que solo se inyectaba con una sola dosis, que es la vacuna de Janssen, y que allí adelantaba el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, pues adelantaba que a partir del día 15 de noviembre se va a realizar una segunda dosis de protección y para, digamos, mejorar la primera vacuna con Janssen, para todas las personas que hayan sido vacunadas, sobre todo con 3 meses de antelación a la siguiente. En primer lugar, pues bueno, como ya viene siendo habitual, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Sanidad empezarán por los grupos más bajos de defensa y con más riesgos de padecer la enfermedad y con más problemas, y a partir de ahí, pues de manera escalonada, pues irán llamando a las demás personas que hayan sido vacunadas con Janssen y, como digo, tengan 3 meses de antelación de haberse vacunado con la primera dosis. Decimos esto porque bueno, sí que es verdad que casi todo el mundo se había vacunado con Pfizer o con AstraZeneca y demás, que son de varias dosis, pero como decimos, para Janssen, por protección también, pues se va a realizar después de 3 meses de la primera dosis, a ser pues la segunda con más defensas para el cuerpo y como medida también de protección. Como hemos dicho esto, en cuanto a vacunación, pues bueno, todo sigue ya de una forma mucho más lenta que anteriormente, porque ya prácticamente las personas que han querido vacunarse ya lo han hecho, y ya tenemos, por ejemplo, que tanto en la Comunidad de Andalucía como en la provincia de Cádiz, tenemos que ya con al menos una dosis ya tenemos más del 81%, prácticamente en ambos sitios, tanto en la provincia de Cádiz como en Andalucía. Y en cuanto a la pauta completa, ya rozamos el 80% en Andalucía y ya hemos sobrepasado el 80% tanto en la provincia de Cádiz, y luego a nivel nacional también estamos ya llegando a ese 80% que era el objetivo para estas fechas que se
se proclamaba el Partido Socialista Obrero Español como siendo el representante del Gobierno de España, y eran los objetivos que se estaban marcando para llegar a esta fecha. Las personas que todavía quedan por vacunar, pues aquellas que todavía no se han querido vacunar, y muchas de las que todavía están con la primera dosis, pero ya prácticamente poco más va a cambiar la vacunación y el proceso, porque no se puede llegar ni mucho menos al 100%, porque no es algo obligatorio, aunque sí que es algo que, bueno, aunque sí que es algo que, como decimos, es algo que se está notando, porque estamos viendo que cuanto más gente se ha vacunado, menos casos hay, con lo cual no hay mucho más que pensar, es algo causa y efecto. La causa es que te vacunas y el efecto es que no hay contagios de COVID o muy pocos. Estamos viendo, ayer no hubo ningún contagio de COVID en toda la Sierra de Cádiz, muchas de las localidades están a contagio con tasa de incidencia cero, con lo cual estamos hablando de que es efectivo y no hay mucho más que contar. No es que estemos de acuerdo con farmacéuticas o con la vacuna, es que es lo que hay, no hay mucho más que decir. Hay mayores vacunados, casi un 80%, tasa cero, y casi no hay incidencias del COVID. Pues es lo que toca y es lo que contamos aquí. Y poco más que decir del COVID, la verdad que muy contento con todos los resultados que se están llevando, y esperemos que, como decimos, ya solo sea el último escalón que queda para acabar con esta pandemia. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con más conexiones en directo y con otros temas importantes que tratar aquí en Directo a la Sierra.